Quantos filhos quantas pessoas convivem com o senhor aqui dentro dessa casa? 7 com ela. De quem são essas crianças? Meu senhor, não sei. Este hombre que habla parcamente es José Agostinho Bispo, y estas declaraciones, suministradas al medio local TV Juruá, corresponden a uno de los momentos cumbres del caso que les traemos hoy, y que tiene como escenario un islote cercano a la selva amazónica en Brasil. Alejada incluso de la ciudad más cercana, ahí vivía una familia que aparentaba tener, si bien solo al comienzo, una tranquila vida dedicada a la siembra y la pesca. No obstante, a mediados del año 2010, se vieron envueltos en un escándalo que requirió la intervención de las autoridades regionales. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este video para que descubras con nosotros cuáles fueron las circunstancias que generaron dicha controversia, así como también el desenlace de la misma. El caso de José Agostinho Bispo Pereira. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. José Agostinho Bispo Pereira fue un hombre nacido a finales de la década de los 50 en Brasil. Trabajó la mayor parte de su vida como pescador y agricultor en un pequeño islote cercano a la selva amazónica llamado Experimento, ubicado en el municipio de Pinheiro y a una distancia de 340 kilómetros de la ciudad de San Luis, capital de la provincia de Maranhão. Residía en una comunidad aislada con su esposa, Arlete Monteiro, con quien tuvo 4 hijos, de los cuales 2 eran niñas y las llamaron María Sandra y Sandra María, mientras que las identidades de los 2 niños se desconocen. La familia tenía una casa rural de solo 2 habitaciones en una zona de naturaleza abundante. La construyeron a una distancia considerable del resto de sus vecinos, con quienes mantenían poca relación, ya que no era común que interactuaran con otros, y tampoco salían con frecuencia de su hogar. Pasaban sus días pescando y trabajando en una gran huerta, donde cultivaban todo lo que consumían. No obstante, lo que podría parecer una tranquila y privada vida familiar, era en realidad una turbulenta dinámica. A pesar de la reclusión voluntaria, los habitantes del pueblo más cercano estaban al tanto de lo que sucedía dentro de la pequeña burbuja de José Agostinho, su esposa y sus hijos. Aparentemente, el hombre y Arlete habían empezado a tener inconvenientes en su relación. Quienes conocieron a la pareja aseguraron que el matrimonio había terminado a comienzos de los años 90, meses antes de que la mujer se mudara repentinamente a San Luis. En su rápida partida, dejó a sus 4 hijos bajo el cuidado de su expareja y nunca regresó a buscarlos o siquiera a visitarlos. Años después, cuando la más grande de los hermanos, María, alcanzó la mayoría de edad, optó por seguir los pasos de su madre y se fue del hogar paterno en lo que pareció un escape apresurado. Si bien se desconoce la fecha exacta del suceso, los 2 hermanos de las chicas también se fueron de la localidad de Experimento, reuniéndose con Arlete en San Luis y abandonando a Sandra, quien todavía era una adolescente. Que la menor de las hermanas Monteiro fuera dejada atrás por su madre y sus 3 hermanos resulta crucial para este caso,
ya que fue precisamente esta situación la que actuó como una especie de catalizador de todo lo que vino después. Considerablemente aislados de la sociedad, lejos de la población rural más cercana y sin tecnología para mantener comunicación con cualquier persona, era difícil enterarse de cómo era la nueva vida de padre e hija. Aún así, quienes vivían en la zona fueron armando el rompecabezas de lo que fue una historia familiar turbia y complicada. Como ya mencionamos, debido a que nadie los visitaba y era muy extraño que ellos salieran, los demás habitantes del islote se percataron de que algo no andaba bien cuando la joven, quien tenía cerca de 15 años en ese momento, fue vista con un abultado vientre que solo se podía atribuir a un embarazo. Desde ese momento en adelante, la comunidad comenzó a sospechar que José Agostinho estaba teniendo comportamientos indebidos hacia su hija. Esta idea fue afianzada por las respuestas escuetas y nerviosas del pescador y la adolescente, quienes dieron explicaciones mediocres al ser cuestionados sobre la identidad del padre del bebé. Lamentablemente, esta gestación no fue un incidente aislado, ya que un tiempo después de que Sandra diera a luz, volvió a quedar embarazada. Esta situación se siguió repitiendo durante los siguientes años, por lo que terminó siendo evidente para los residentes de Experimento que el hombre con el que la chica se estaba reproduciendo era su propio padre. Para los vecinos, la retorcida revelación servía como una posible razón para la huida de Arlette. La mujer escapó a la capital de Marañón luego de enterarse de lo que hacía su esposo con sus hijas, a quienes contradictoriamente dejó bajo su cuidado. También podría justificar la abrupta partida de María apenas cumplió los 18 años. Aún así, las conductas antes mencionadas de José Agostinho no eran lo único que preocupaba a los pobladores del islote. El hombre también era increíblemente controlador, casi llegando a ser autoritario sobre Sandra y su descendencia. Si bien las circunstancias indignaron de sobremanera a quienes estaban al corriente de lo que sucedía tras la puerta cerrada de la pequeña casa, nadie se atrevió a intervenir en favor de la jovencita, pues consideraban que eso era meterse en los problemas de la familia. Incluso Raimundo Pereira, el propio hermano del agricultor, sabía lo que ocurría y no hizo nada al respecto. Por este motivo, los atroces actos siguieron siendo perpetrados durante más de una década, teniendo como resultado el nacimiento de un total de 7 bebés, todos hijos nietos de José Agostinho. Gracias a un giro del destino, las acciones del hombre no se mantuvieron ocultas por más tiempo a partir del 21 de mayo del 2010. Ese día se realizó una marcha en protesta a las acciones indebidas contra personas que no han alcanzado la mayoría de edad. La manifestación pacífica se llevó a cabo en la capital de la provincia de Marañón, y fue allí donde las autoridades regionales del municipio de Piñeiro recibieron una denuncia anónima sobre lo que estaba sucediendo en la pequeña comunidad rural. Ese mismo día, se abrió un expediente criminal sobre el caso. La investigación se llevó a cabo durante un periodo de casi 20 días y culminó el martes 8 de junio del 2010, cuando, cerca de las 5:30 de la tarde, un grupo de funcionarios de la Policía Civil se trasladó en 3 canoas hasta Experimento. Una vez en el islote, ubicaron el destartalado domicilio y encontraron a Sandra, que para el momento tenía 28 años. Con ella estaban 6 de sus 7 hijos, de los cuales el mayor tenía 12 años. La bebé más pequeña, de 2 meses para ese momento, había sido adoptada hacía poco por una pareja que vivía en el centro urbano de Piñeiro. Ninguno de los niños sabía leer ni escribir, ya que nunca habían asistido a la escuela, y vivían en condiciones deplorables. La casa se estaba cayendo a pedazos
y todos se encontraban en preocupantes estados de desnutrición y suciedad. Jamás habían sido atendidos por profesionales de la salud y no tenían documentos de identidad. Además, uno de los pequeños era sordomudo, una condición médica que, según las autoridades, podría haber sido causada por problemas de consanguinidad. Si bien el estado en el que vivían los hermanos ya era alarmante, la inquietud de los funcionarios empeoró tras tomar sus declaraciones, particularmente las de las niñas de 7 y 5 años. Las infantes, aunque no tenían el concepto de lo que significaba ser una víctima, revelaron que José Agostinho había tenido acercamientos indebidos hacia ellas en los últimos meses. Ese mismo día, el agricultor de poco más de 50 años fue puesto bajo arresto y trasladado a la comisaría regional de Piñeiro. Después de la detención, Sandra y sus hijos fueron resguardados en el Consejo Tutelar, una institución gubernamental destinada a brindar apoyo a menores de edad o personas desprotegidas. Sin embargo, la familia estaba incompleta. Durante la intervención policial, el mayor de los hermanos escapó y se escondió en una casa en el islote, donde fue encontrado al día siguiente. Cuando llevaron al jovencito a reunirse con los demás, explicó que sintió un gran miedo al ver a los funcionarios armados y que por eso huyó. Los oficiales de la ley no fueron lo único que causó temor en los niños. Como hasta ese momento no habían ido jamás a un hospital, el edificio les resultó intimidante. Lo mismo ocurrió con los automóviles en los que fueron trasladados, ya que nunca habían visto uno antes. Una vez fuera de peligro, los detectives entrevistaron a Sandra, cuya declaración funcionó para esclarecer la situación por la que atravesaba su familia desde hacía más de una década. Explicó que su padre y Arlette se separaron cuando ella tenía solo 5 años y fechó el momento del primer comportamiento indebido de José Agostinho cuando cumplió los 12, antes de que le viniera por primera vez la menstruación. En concordancia con los testimonios de los vecinos de Experimento, la mujer confirmó que tuvo a su primer hijo hermano cuando tenía 15. Los números indican que Sandra sufrió de abuso por parte de su padre durante 16 años, es decir, más de la mitad de su vida hasta ese entonces. A lo largo de este tiempo, ella no sabía que estaba siendo víctima de actos de violencia sexual, ya que ni siquiera estaba familiarizada con el término. No pensaba que el hecho de tener prohibido salir de la casa sin autorización, ser lastimada físicamente o mantener relaciones íntimas con José Agostinho fueran crímenes. Incluso negó que había sido obligada a participar de la copulación y aseguró sentir cariño por el progenitor y abuelo de sus 7 hijos. Aún así, Sandra no le había confesado a los niños que José Agostinho era no solo su padre, sino el de todos ellos también. Esta información fue fácil de ocultar ya que todos le decían abuelo, incluso ella misma. Por último, expresó su deseo de regresar a Experimento con todos sus hijos, ya que no le gustaba el caos de la ciudad. Este es un pensamiento que la hermana mayor de Sandra jamás tuvo. María fue localizada por la policía en un domicilio a orillas del río Pericuma, ubicado también en el municipio de Piñeiro. La mujer, quien tenía poco más de 30 años en ese momento, vivía con su esposo y sus 5 hijos. El mayor de ellos, todavía un adolescente, también era hijo de José Agostinho. En sus declaraciones, María explicó que el motivo por el cual escapó de las garras de su padre al cumplir la mayoría de edad fue precisamente su primer embarazo. Tenía la esperanza de conseguir un futuro mejor para ella y su bebé, así como también una pareja que verdaderamente la amara. Durante una entrevista con el medio Terra, desarrollada el 13 de junio del 2010, la mujer compartió su historia de supervivencia y explicó cómo logró construir su vida desde cero
luego de la traumática experiencia que sufrió en su juventud. Confesó que, dentro de todo, vivían una vida tranquila en el islote. José Agostinho no era un hombre con tendencias violentas, teniendo episodios agresivos únicamente cuando consumía grandes cantidades de alcohol. También aclaró el motivo real por el cual Arlette se fue de la casa años antes que ella. Aseguró que no fue porque le tuviera miedo a su padre. En realidad, la mujer encontró otra pareja y consideró que irse con él y abandonar a sus hijos era lo mejor para ella. No fue hasta años después de que su madre los dejara que empezó a ser abusada por el hombre, quien la amenazó con hacerle daño si le llegaba a contar a alguien lo que estaba sucediendo. Por este motivo, aunque logró su libertad, nunca se animó a hacer una denuncia. De hecho, la única persona a la que le comentó su experiencia antes de que el caso se hiciera público fue a su esposo, a quien conoció un año después de haber dado a luz a su primer hijo. Si bien nunca reveló su identidad, María aseguró que su pareja fue una pieza crucial para sanar sus heridas y recuperar el poder sobre su vida, su cuerpo y su sexualidad. Algunos de los medios de comunicación que cubrieron el caso reportaron que la mujer estaba al tanto de lo que le estaba sucediendo a su hermana menor. Otros aseguran que incluso llegó a visitar a sus sobrinos hermanos cuando alguno de ellos estaba enfermo. No obstante, ninguna de estas aseveraciones pudo ser confirmada de manera oficial. Muchos se preguntarán cuál fue la versión de José Agostinho, y aunque podríamos responder a esto diciendo que el hombre simplemente negó las acusaciones en su contra, es necesario ahondar en sus declaraciones. Como se acostumbra en Brasil, el preso le concedió entrevistas a la prensa local, y las palabras que compartió con el público únicamente sirvieron para asentar aún más la nefasta imagen que ya se había ganado. El agricultor declaró que quiso mantener en secreto la relación que tenía con su hija porque sabía que si alguien de la comunidad de experimento le contaba a las autoridades, iba a sufrir repercusiones legales. Añadió que las acusaciones de mantener privada de libertad a su familia eran falsas y aseguró que ese mismo fin de semana Sandra había visitado a su tío en Piñeiro. Sin embargo, se contradijo al afirmar que no tenía conocimiento de que sus actos eran considerados atroces y castigados por la ley. Para finalizar, José Agostinho aseguró no haber obligado a Sandra a mantener relaciones íntimas con él y directamente negó las declaraciones de María en su contra. Para la desgracia del hombre, los resultados de los distintos exámenes realizados a sus hijos nietos fueron la última confirmación que las autoridades necesitaban para acusarlo formalmente. Las pruebas de ADN corroboraron que tanto los 7 hijos de Sandra como el hijo adolescente de María eran todos descendientes directos de José Agostinho. Este hecho confirmó las declaraciones de su hija mayor y puso en evidencia las mentiras del sujeto en su testimonio. Adicionalmente, los resultados de los exámenes practicados a las niñas de 5 y 7 años demostraron que el agricultor verdaderamente había tenido comportamientos inapropiados con ellas. De hecho, el trauma que sufrió la más pequeña no se limitaba únicamente a daños físicos, sino también a nivel psicológico. Al ser entrevistada, la niña se ponía a llorar cuando escuchaba decir el nombre de su padre abuelo, e incluso cuando ella misma tenía que pronunciarlo. El 16 de junio del 2010, 8 días después de su arresto, José Agostinho fue acusado formalmente por los delitos de presunta violación, violación de una persona vulnerable, abandono material e intelectual y privación de libertad falsa. Ese mismo día, el juez del primer juzgado de niñez y juventud de Piñeiro, Anderson Sobral de Acevedo, autorizó una orden de prisión preventiva que mantendría al acusado detenido en la comisaría regional de Piñeiro hasta su sentencia. Dicho castigo no tardó en llegar.
Si bien no es de conocimiento público lo que sucedió en el transcurso del juicio, las autoridades dieron a conocer que el 16 de diciembre de ese mismo año, el magistrado antes mencionado condenó al imputado a 2 condenas de 14 años por el abuso sexual de cada una de sus 2 hijas mayores. En relación a los crímenes en contra de sus 2 hijas nietas, al hombre se le impusieron 2 penas de 17 años y 6 meses. Antes de ser elegible para la libertad condicional, tendría que cumplir sin excepción 20 años tras las rejas. José Agostinho Bispo Pereira permaneció recluido en el mismo centro penitenciario en donde había estado desde el momento de su arresto, solo que fue movilizado a una celda designada para aquellos criminales encarcelados por delitos similares a los suyos. En total tenía 11 compañeros de confinamiento. Este número indicaba una evidente sobrepoblación dentro de la Comisaría Regional de Piñeiro, lugar en donde continúa la historia del hombre. Cerca de las 10 de la noche del lunes 7 de febrero del 2011, menos de 2 meses después de la finalización de su proceso legal, un grupo de reos se rebeló en contra de los guardias de seguridad para protestar por el hacinamiento en el centro de detención. Reclamaban que aunque las instalaciones tenían capacidad para un máximo de 35 prisioneros, dentro de las mismas se encontraban cerca de 100 individuos, muchos de los cuales esperaban ser trasladados a otras cárceles. Después de un intento fallido de fuga, los líderes de la revuelta tomaron como rehenes a otros presos, utilizándolos para exigir la presencia de representantes judiciales con el fin de poder llegar a un acuerdo. Más tarde fueron ellos mismos quienes informaron a las autoridades que le habían quitado la vida a sus víctimas, entre las cuales se encontraba José Agostinho, quien estaba esperando a ser trasladado a otra penitenciaría. Para el momento del brutal fallecimiento, Sandra vivía con sus 7 hijos, incluida la bebé que había dejado bajo el cuidado de otras personas en la zona rural del municipio de Piñeiro, junto con su hermana María y la familia de ella. Este trágico y retorcido caso generó un gran impacto a nivel nacional debido no solo a la gravedad del mismo, sino también a las importantes similitudes con la historia de Joseph Fritz, apodado el Monstruo de Amstetten. Dicho hombre mantuvo encerrada a su hija Elizabeth durante 24 años y tuvo con ella un total de 7 hijos. Uno de ellos falleció siendo apenas un bebé. 3 fueron privados de libertad junto a su madre hermana y los otros 3, reportados como huérfanos, fueron criados por el perpetrador y su esposa Rosemary. La noticia sacudió al mundo en 2008, 2 años antes del arresto de José Agostinho, a quien se le conoce también como el Monstruo de Piñeiro o el Monstruo de Marañón, en referencia a su semejanza con Joseph. La furia del público fue tal que una variedad de personalidades de Brasil escribieron cartas a periódicos importantes exigiendo la ejecución del culpable, aunque la Constitución del país prohíbe la pena capital. Por otro lado, muchos también sugirieron la implementación de la castración química como castigo. Lamentablemente, casos como este no eran problemas exclusivos de la región de Piñeiro. De hecho, según un informe publicado por el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia Sexual, que se ejerce en perjuicio de quienes no han cumplido la mayoría de edad, para el 2010, la situación era alarmante en todo Marañón, estado que ocupaba el puesto número 3 en Brasil en términos de denuncias de crímenes de esta naturaleza. Una encuesta realizada por la Secretaría de Seguridad en otras ciudades del estado, como por ejemplo Emperatriz, Caxias del Sur, Acailandia y Timón, contabilizó más de 1.600 casos similares. Durante este tiempo, una combinación de factores culturales arraigados y la falta de intervención, tanto de la sociedad como de las autoridades públicas,
eran un gran obstáculo para la lucha en el noreste brasileño contra estos accesos carnales moralmente inapropiados y legalmente prohibidos entre miembros de una familia. En áreas remotas y de gran extensión como Marañón, la situación era incluso más preocupante. La escasez de información, la ausencia de instituciones estatales y la elevada tasa de pobreza creaban un terreno fértil para que casos como los de José Agostinho Bispo Pereira y su familia no solo siguieran ocurriendo, sino también para que los responsables continuaran siendo impunes. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.